Imagina un mundo donde todos tengan acceso a necesidades básicas como agua potable, educación de calidad y oportunidades económicas. Este sueño, aunque ambicioso, es el objetivo del Banco Mundial, una institución que desde 1944 ha trabajado para transformar vidas en todo el planeta. En esta presentación exploraremos la historia, estructura y funcionamiento del Banco Mundial, así como sus objetivos y el impacto que ha tenido en la lucha contra la pobreza extrema. También analizaremos las críticas que enfrenta y reflexionaremos sobre su papel en el desarrollo global. ¿Sabías que esta organización financia proyectos en más de 100 países cada año, ya que ha influido directamente en las vidas de más de 700 millones de personas en la última década? Acompáñame a descubrir cómo lo hace y realmente está cumpliendo con sus objetivos. Es lo que veremos. Historia del Banco Mundial. El Banco Mundial nació en un contexto único. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Europa en ruinas y con economías colapsadas y millones de personas en condiciones de pobreza extrema. En julio de 1944, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, para diseñar un sistema financiero que ayudara a reconstruir las naciones afectadas por la guerra y evitara futuras crisis económicas. Fue ahí donde se establecieron dos instituciones clave, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El primer objetivo del Banco Mundial era financiar la reconstrucción de Europa. Su primer préstamo de 250 millones de dólares se otorgó a Francia en 1947 para reparar la estructura dañada durante la guerra. Sin embargo, a medida que Europa se recuperaba, el Banco Mundial cambió su enfoque hacia el desarrollo de países más pobres. Un ejemplo interesante es Japón. Después de la guerra, este recibió varios préstamos del Banco Mundial para reconstruir su infraestructura y modernizar su economía. Hoy Japón no solo es una de las economías más grandes del mundo, sino también un importante donante del Banco Mundial. Se sabía que al principio el Banco Mundial era mucho más pequeño, solo tenía 38 empleados en 1946. Hoy cuenta con más de 12,000 personas trabajando en todo el mundo. Estructura del Banco Mundial. El Banco Mundial es un grupo compuesto por 5 instituciones, cada una con un rol específico, y vamos a profundizar en ellas. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, ofrece préstamos a países de ingresos medianos y bajos con capacidad de pago. Por ejemplo, ha financiado proyectos de infraestructura en Brasil, como la construcción de carreteras para conectar zonas rurales como mercados urbanos. Asociación Internacional de Fomento, AIF, proporciona créditos sin intereses a donaciones a los países más pobres. Un ejemplo es su apoyo a Mozambique, donde ha financiado programas para mejorar el acceso a la educación primaria. Cooperación Financiera Internacional, IFC, promueve el desarrollo del sector privado, apoyando a pequeñas empresas y emprendimientos. En 2023 financió proyectos de energía renovable en África para electrificar comunidades rurales. Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, MIGA, ofrece seguros contra riesgos políticos para atraer inversiones extranjeras. Esto es crucial en países donde las empresas dudan en invertir debido a la inestabilidad política. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, facilita la resolución de disputas entre inversores y gobiernos, creando un entorno de confianza para las inversiones internacionales. Además, ¿sabías que las decisiones en el Banco Mundial se toman en funciones del poder de voto? Los países con mayores aportaciones económicas como Estados Unidos, Japón y China tienen más influencia. Esto ha generado críticas, ya que algunos argumentan que los países en desarrollo tienen una voz limitada en las decisiones que les afecten directamente. Funcionamiento del Banco Mundial. El Banco Mundial funciona como un intermediario financiero global. ¿Cómo obtiene los recursos para financiar sus proyectos? Emisiones de bonos. El Banco Mundial emite bonos en los mercados financieros internacionales. Estos bonos son muy atractivos para los inversores porque están respaldados por países miembros, lo que los hace prácticamente libres de riesgo. Aportaciones de los países miembros, especialmente a través de la AIF, los países donantes contribuyen recursos que se utilizan para financiar proyectos en las naciones más pobres. Una vez que tienen los fondos, el Banco Mundial trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos para identificar problemas clave y diseñar soluciones.
Por ejemplo, en Etiopía financió un proyecto para mejorar el acceso al agua potable en comunidades rurales, reduciendo enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Sin embargo, no todo es perfecto. Algunos proyectos enfrentan desafíos como la falta de transparencia en la implementación o la corrupción. Esto plantea una pregunta importante: ¿qué puede hacer el Banco Mundial para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan? Objetivos y áreas de trabajo. El Banco Mundial tiene dos objetivos fundamentales: reducir la pobreza extrema, ayudando a las personas que viven con menos de $2.15 al día; promover la prosperidad compartida, mejorando los ingresos del 40% más pobre en cada país. Para lograr esto, trabaja en varias áreas clave. Educación. Ha financiado programas en África para capacitar maestros y construir escuelas en las zonas rurales. En Nigeria, sus esfuerzos han ayudado a aumentar la tasa de alfabetización infantil en un 20%. Salud. Durante la pandemia de COVID-19, destinó más de $12 millones para garantizar el acceso a vacunas en países de ingresos bajos y medianos. Cambio climático. Es uno de los mayores financiadores del proyecto de energía renovable, como plantas solares en India y granjas eólicas en Marruecos. Infraestructura. Financió la construcción de un puente en Zambia que conecta comunidades aisladas, reduciendo el tiempo de traslado de varias horas a minutos. A pesar de estos logros, algunos críticos argumentan que el Banco Mundial a veces prioriza proyectos grandes y costosos sobre soluciones más accesibles y sostenibles. Diferencias con el FMI. Es fácil confundir el Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional, ya que ambas instituciones nacieron en Bretton Woods y trabajan en temas económicos. Sin embargo, sus enfoques son distintos. El FMI se enfoca en estabilizar las economías, especialmente en tiempos de crisis. El Banco Mundial financia proyectos de desarrollo a largo plazo, como escuelas, hospitales y plantas de energía. Por ejemplo, durante la crisis de deuda en Grecia, el FMI jugó un papel clave otorgando préstamos para evitar el colapso financiero. En contraste, el Banco Mundial trabaja en proyectos como electrificación rural en África subsahariana. Impacto del Banco Mundial y críticas. El Banco Mundial ha tenido un impacto significativo, pero no está exento de críticas. Impactos positivos. En los últimos 10 años ha ayudado a más de 700 millones de personas a salir de la pobreza extrema. Ha financiado proyectos de energía renovable, reduciendo las emisiones de carbono en muchos países. Críticas. Algunos proyectos han desplazado a comunidades indígenas, como la reconstrucción de presas en Brasil. En algunos casos, los países receptores han enfrentado problemas de endeudamiento. Esto plantea un debate: ¿cómo puede el Banco Mundial mejorar para garantizar que sus proyectos sean sostenibles e inclusivos? Conclusión. El Banco Mundial ha sido un actor clave en el desarrollo global, financiando proyectos que han transformado vidas en todo el mundo. Sin embargo, también enfrenta grandes desafíos. Para ser realmente efectivo, debe adaptarse a las necesidades de las comunidades locales, garantizar la transparencia en sus proyectos y abordar las críticas sobre su estructura de poder. ¿Qué opinas del Banco Mundial? ¿Es la solución que necesitamos para una reforma profunda? Gracias por acompañarme en este análisis.